Bueno, y muchas gracias pues por invitarme. Y muchas gracias No, por invitarme. no, Luisa, para mí es un placer. Lo primero, verte en físico, porque siempre hemos hablado por teléfono y, y nunca hemos interactuado frente a frente y nos tocó por estos medios. Entonces, me Eso es parece, verdad. pero parece que Pero ya nos hubiéramos visto hace tiempo, ¿no? sí, sí, total. Y bueno, yo estoy, como estoy acá en el taller, que les muestro el taller. ¿Ahí ven el taller o solo ven la pantalla de la cámara? ¿O solo ven la presentación? Ahí estamos viendo la presentación, pero si tú mueves la cámara donde estás grabando, creo que tú estás en el ordenador o en celular. Yo estoy en el computador. Ah, ya, es difícil A para ver, ver el... ahí, Ah, sí, ya. ahí ven el Listo. taller. Mm, Entonces tengo un pues, Paragon y este otro horno que es un horno que se hizo acá en México, que lo ujú. diseñé con un chico de acá. Y él hacía hornos de cerámica, entonces con él pues lo hicimos, fue el primer horno de vidrio que hizo, entonces pues me Ven, salió súper precio y ya este es el resto del ven. taller. Y ese horno es de bóveda, ¿se sube la bóveda? ¿Se abre? ¿Se sube? Se abre la bóveda como así, Ah, ¿no es sí, cierto? Que como el ahorita mío. no lo puedo abrir porque tengo quema, pero Ajá. sí, así se abre. Entonces, sí, tengo tres hornos, tengo el Paragon, que es como el Paragon normal de área 50 por 50. Tengo ese que se hizo aquí en México, que tiene como hoja pliego, o sea, 70 por 1 metro. Y tengo uno mini que heredé de alguien que se iba y era un horno inicialmente para PMC, o sea, hacían joyería de esta plastilina que se vuelve plata ahí y eso lo iban a dejar y yo dije, no, pues venga para acá y lo uso para hacer pequeñas pruebas y para hacer, pues cuando tengo que hacer algo de joyería rápido, pues lo uso porque ese sí es muy chiquitilindo, ¿cierto? Ese pues es de como de 20 por 20 o de 15 por 15, ese es muy chiquito, pero me ha servido mucho para pruebas. Y es uno que medio adaptamos porque, pues sí, no era realmente para vidrio, pero pues funciona. Entonces, sí, el espacio es un espacio muy agradable. Somos tres personas acá. O sea, estoy yo, mi asistente, casi siempre tenemos a un becario o algo así. Y ahorita estamos con otro chico que está ayudándonos con unas cosas de concreto. Entonces, pues también ahora está acá como ayudándonos con eso. Entonces, sí, por lo regular somos dos, tres personas acá en el espacio trabajando. Y pues sí, es casi todo diseño coleccionable y joyería. Pero bueno, de pulido que no tengo, o sea, lo de pulido tengo la cortadora de vidrio, pues que es como una sierra de estas que corta baldosas. Y tengo un mini grind, pues un mini grinder que son como una estación chiquitica de discos intercambiables que son con el reverso magnético, que la utilizamos más que todo para joyería. Y tengo el hand grinder, que es como un reguilete, el que tiene uno en la mano que también le cambia los discos, que ese lo utilizo para piezas grandes. Y entonces sí, o sea, están los hornos, está eso que sería como mi cold shop, ¿no es cierto? Que es más que todo pues esas tres herramientas. Más o menos con eso nos apañamos para lo que haya que hacer y lo que no se pueda pues se manda a hacer por fuera. Y con esas no, o sea, con esa funciona bastante bien. Y bueno, lo que es como la estación de agua, lo que hice es que en vez de tener pues como un lavado normal de estos de acero inoxidable, que es lo que uno tendría, tengo un piso de ducha, que lo Ujú. hice como mi lavamano, pues o como mi estación de lavado. Entonces es muy práctico porque es mucho más grande y claro, es de fibra de vidrio, entonces pues no se te quiebra, más difícil quebrar las cosas. Así es claro. Entonces Ah, ese fue un tip que vi en un estudio en Chile que usaban era los pisos de ducha y yo fue así como eso es súper tip. Entonces sí, eso ha sido pues, eso ha sido muy práctico. Y sí, en eso consiste el taller más o menos. Y el resto pues son las mesas de trabajo y la bodega y eso. ok. Bueno, bueno, pues yo creo que vamos como a iniciar mientras se van conectando, si llegan los otros invitados.
para poder Listo. entrar en este espacio que, como te comentaba, pues es parte del semillero Escuela de la Transparencia, que es un espacio de investigación-creación sobre la transparencia en diferentes escenarios, como lo es lo estético, lo político y lo social, y donde pues lo estético en este momento ha sido algo muy interesante a partir de la creación de este semillero con dos universidades, una que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura en Artes Visuales. Entonces, este espacio pues es la segunda videoconferencia que tenemos en este ciclo que lo creó una de las participantes, que es Fabiana Acero, que tristemente ya no está hoy porque está entregando su proyecto de grado como para ser llevado a los jurados para graduarse como maestra en artes visuales. Entonces, este espacio se llama Fragmentos que Revelan. Entonces, tenemos hoy nuestra invitada especial que es Laura Restrepo, que ella es Luisa, Luisa, perdón, Luisa. No, es que aquí, sí, perdona. Luisa ajá, la Restrepo. escritora. Entonces, Luisa Restrepo, originaria de Medellín, Colombia, ahora está establecida en la Ciudad de México, donde tiene su estudio, que nos acaba de dar una panorámica. Es una diseñadora y artista especializada en vidrio. Su portafolio abarca desde el diseño coleccionable, piezas únicas y una línea de joyería. Su trabajo se puede resumir en una serie de ejercicios formales sobre el ritmo visual dentro de la pieza. Composiciones a partir de la repetición y la permutación buscan emular la sensación de movimiento, crecimiento y expansión, explorando esto a través de temas específicos de investigación como la ornamentación, la forma ambigua, el cuerpo humano fragmentado y la obesidad mórbida. De ese tema me gustaría hablar después. Realizó sus estudios profesionales en Wolverhampton University en Inglaterra, donde estudió diseño tridimensional con especialización en vidrio, y luego cursó su maestría en estudios de diseño en la Universidad del Centro de Diseño, Cine y Televisión de la Ciudad de México, en México. Eh, la maestra ha sido parte de programas de residencia en Northland Creative y en el CGSC Center, y ha impartido talleres en Pilchuck Glass School y Urban Glass, entre otras escuelas. Es recipiente del primer puesto de Glass Prize, Bullseye Glass Artist en Inglaterra, en la Bienal del Museo del Vidrio en Colombia, y el primer premio en el Instituto Europeo de Diseño en Milán, Italia. También ha sido finalista en la Bienal de Museos del Vidrio de Monterrey, en México. Emerge en el 2012 de Bullseye Portland en Estados Unidos y Young Glass en el 2007 en Ebeltoft, en Dinamarca. También ella fue parte del primer Salón Escuela de la Transparencia que se realizó en el año 2002 en la Facultad de Artes ASAP, donde ha surgido pues como un primer paso a esta iniciativa de la Escuela de Transparencia en América y con el semillero que tenemos ahorita los participantes. También nos acompañó el año pasado, en 2024, en la segunda Bienal de las Artes del Vidrio en Colombia, que se realizó en Medellín, de la cual pues fui el organizador de este evento. Y en los últimos años ha sido invitada a participar en la feria MACO Arte y Diseño Contemporáneo y Design Week, ambos en México. Y su trabajo ha sido expuesto tanto nacional como internacionalmente. Bueno, entonces, eh, Luisa, es un placer, como nuevamente te digo, verte y que nos haya y agradecerte de antemano pues tu tiempo para poder estar con estos jóvenes y con estos invitados también, donde hay un estudiante de semillero que está ahorita en México y está conectado, que es Nicolás. Entonces tenemos ya, y también invité a una estudiante que está ahorita en Chile, que estaba haciendo una modalidad de tránsito académico en Argentina, pero ahorita está en Chile y a tratar de conectarse, que ha tomado algunos cursos en Argentina en las artes del fuego. Bueno, entonces voy a parar ya mi monólogo para darte la palabra y para
para que nos puedas empezar a contar lo que nos tienes preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias, Laura, de verdad, de corazón. A ti, Jainer, muchas gracias. Em, bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias por invitarme y por abrir este espacio, que esto es una labor importante de ir abriendo estos espacios en el mundo periférico del vidrio. El vidrio, bueno, como sabemos, hay un centro importante en Estados Unidos o un centro de desarrollo importante en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, ahorita en Shanghai, en China. Em, Australia es muy importante, pero, o sea, sí hay algunos lugares, bueno, Italia, hay algunos lugares que en vidrio contemporáneo han ido creciendo. Latinoamérica sigue siendo un poco periferia, o sea, estamos un poco más desperdigados, las universidades no tienen programas tan extensivos, entonces todas estas iniciativas que cuestan un montón de esfuerzo por desarrollar, por crear un espacio donde se pueda intercambiar, donde se pueda debatir, de tener feedback y donde podamos realizar la labor del vidrio es muy importante y le agradezco a Heiner por tener toda esta motivación y poner todo este tiempo y empeño y esfuerzo que sé que es bastante. Bueno, les empiezo a contar. Yo empecé en Inglaterra. Yo empecé a estudiar vidrio allá. Lo que más me gustó o en el momento en el que de verdad sentí que me enamoraba del material y me enamoraba de la práctica fue cuando empecé a trabajar con vidrio caliente. Primero empezamos con vidrio soplado, me gustó muchísimo. Bueno, hicimos otras técnicas primero, pero bueno, luego vidrio soplado que me gustó mucho, pero no fue el vidrio soplado el que realmente me cautivó, sino el vidrio vaciado en caliente. No sé si están familiarizados con esa técnica. Es muy parecido a la fundición de metales. Se hacen moldes en arena, se trabaja mucho en camas de arena y el vidrio se cucharea, cucharas grandes. Entonces uno saca una masa de vidrio gigante con la que uno puede jugar y vertir en la arena y luego pues irle dando forma antes de que se enfríe. Entonces hubo algo muy llamativo en el manejo de la técnica por lo imprevisible, por lo brutalmente salvaje de estar tú manipulando una masa de vidrio candente, obviamente pues con guantes y con herramientas, pero de estarle dando forma ahí y una forma que era muy orgánica, que era muy libre y eso, muy sorpresiva, ¿no es cierto? Y donde tú estás en un diálogo con el material. Ahí había más de lo que tú le pedías y lo que él te daba, que en el vidrio soplado donde hay una maestría más precisa. Entonces aquí esta interacción inmediata con el vidrio fue, digamos, lo que me cautivó. Entonces empecé trabajando, bueno, ya cuando conocí esta técnica ya sí me clavé del todo, me la viví ahí en el taller. Hice muchas piezas, siempre tratando de que fueran más grandes, viendo a ver qué más podía hacer. Me interesaba más el proceso que la pieza final. Y bueno, y ya ahí como que dije, sí, esto es lo que quiero hacer en la vida. Ya de ahí fui a Estados Unidos y participé en el programa de Pilchuck, que es una escuela de vidrio muy buena que hay al norte de Seattle. Es muy divertida. Hay como 100 personas que estás en la mitad del bosque trabajando con vidrio. Las sesiones son muy largas. Trabajas de 7 de la mañana a 1 de la mañana y más o menos de 1 de la mañana a 7 de la mañana estás un poco de fiesta. Es como un campo para adultos, pero todo el mundo tiene que ver con vidrio. Entonces estás en lo que tú estás aprendiendo, más viendo todo lo que los otros están haciendo y las otras técnicas que están enseñando. Entonces es una muy buena forma de empaparse como del mundo del vidrio y lo que está pasando alrededor en distintos países. Entonces esto también fue como una buena entrada, no solamente ya al material, sino al universo y al mundo del vidrio como gremio. Ya después de terminar acá, bueno, estuve un rato en Colombia, estuve un rato otra vez en Inglaterra, en Estados Unidos,
Estuve trabajando en diferentes talleres. ¿Voy a cerrar la puerta un segundo que hay mucho ruido afuera? Estuve trabajando en diferentes talleres y ya cuando me mudé a México, que encontré que había, bueno, en realidad porque era más fácil para los papeles, o sea, porque sí estuve trabajando en Estados Unidos y en Inglaterra un rato, pero sí, pues aquí era más fácil como empezar, bueno, aquí fue más fácil quedarse. Tuve una primera etapa donde fue difícil reencontrarme con el lenguaje creativo, porque aquí no fue tan fácil el vidrio caliente. Entonces tuve que empezar a trabajar en otros talleres y hubo una pequeña lucha en un principio con no tener a disposición todo lo que yo quería o lo que me había mal acostumbrado en la universidad. Y esa fue como una primera enseñanza, ¿no es cierto? La flexibilidad y dejar fluir en vez de tratar de replicar lo que tuviste en un momento y que ya no tenías. Entonces me costó mucho encontrar este nuevo lenguaje con otras técnicas del vídeo, porque sí quería trabajar con el material, pero no tenía acceso al vidrio caliente, o sea, sí hay algunos talleres acá de la técnica que me gustaba y con ellos trabajaba de vez en cuando, pero no era posible tenerlo pues 100% todo el tiempo. Y cuando ya solté y dejé ir, como que fui encontrando cosas que me interesaban, todo esto en kiln casting y en fusionado, y ahí fue donde empiezo a trabajar de manera modular. O sea, buscaba formas básicas y empezaba a generar composiciones con ellas, que eran composiciones que encontraba en la naturaleza, ¿no es cierto? Como cosas que veía, patrones que se repetían, o cosas que sucedían que iban generando un patrón, pero a través del tiempo. Entonces empecé a hacer o sea, primero empecé con esto, con este tipo de modulación. Luego, estando acá como México, pues es tan excesivo para todo en términos de color y de patrones y de ornamentación, empecé a trabajar con patrones ornamentales, busqué algunos patrones que eran autóctonos de México y me gustaba la idea de la ornamentación por lo regular es como el fondo, ¿no es cierto? Es el decorado, pero no es el objeto. Y yo quería un poco recuperar eso y volver la ornamentación el objeto. O sea, que ese fuera el centro de atención y no el decorado de algo más. Entonces empecé a hacer estas piezas que son todas amblasteadas y termoformadas y me gustaba ya que no podía trabajar con vidrio caliente y con esta masa de vidrio transparente increíble, voluminosa que trabajaba antes, ya con estas otras técnicas del fusionado, el termoformado, el sandblast, me gustaba mucho esta versatilidad de la personalidad del vidrio que podía ser transparente, cristalino, perfecto, o dar esa sensación de tela, dar esa sensación de suavidad, dar este juego de cerámica. Como que me gusta mucho que el vidrio puede parecer muchas cosas, puede tomar muchas personalidades. Entonces esto lo estuve trabajando mucho rato. Empecé por patrones, como digo, autóctonos de aquí de México, luego empecé a buscar patrones dentro de las mismas figuras que yo trabajaba, o sea, generar los mismos patrones, pero a partir de como de cosas más sencillas que hacía, las ceras que tenía de las primeras permutaciones que había hecho, empecé a hacer cosas, empecé a sacar múltiples de esas ceras y a deformarlos antes de que la cera se enfriara, a tomarle fotos y a sacar patrones de esas fotos, bueno, con esas fotos a generar patrones ya gráficos. En la idea de estas formas muy sencillas era muy fácil como hacer asociaciones de parecen copos de nieve, parecen, no sé, parecen hojas. Una vez lo empiezas a deformar, cada vez te alejas más de esas asociaciones y es más difícil distinguir qué son o es más difícil generar una asociación en tu cerebro y entonces son piezas que de lejos son muy atractivas, pero que luego de cerca no tanto, ¿no es cierto? Porque no logras saber cómo qué es lo que estás viendo. Y estuve trabajando esto mucho tiempo. Esto fue un trabajo que hice hace mucho y les quería mostrar esto
como mostrando cómo hice las paces con la técnica y cómo volví a encaminarme como a descubrir el material a partir de otras técnicas y lo que podía hacer con él y a empezar a desarrollar un lenguaje personal en términos de color, de forma y del trabajo que estaba desarrollando. Estaba en esas cuando me fui a vivir a Oaxaca y un colectivo de performance me invitó a colaborar con ellos. Yo creo que les interesaba el hecho de que yo nunca había trabajado con el cuerpo, que no sabía nada de performance, que yo estaba muy metida en un trabajo técnico. Esto fue un quiebre muy importante. Yo venía mucho en ese desarrollo formal de la permutación, de las formas naturales, de ciertos colores y muy centrada en el vidrio técnico y el vidrio perfecto. O sea, de que me quedaran las cosas muy perfectas. Que eso no es que me lo haya podido quitar mucho, pero bueno, acá me invitan a trabajar con este colectivo, entonces estuve haciendo performance con ellos unos 6 meses. Era muy experimental, era muy a manera de como a partir, encontrar a partir del juego, que eso se me quedó, lo de buscar a partir del juego. Trabajar con el cuerpo me liberó mucho de la parte técnica y además que, claro, mi cuerpo es una herramienta en el taller de vidrio, o sea, mis manos son otra de las miles de herramientas que hay acá. De pronto que tú te vuelvas el producto, o sea, que tú eres la pieza final, claro, también eso cambió mucho mi perspectiva y cambió mucho mi perspectiva en la relación con la práctica. Entonces fue un momento importante, fue un momento muy divertido, de mucha exploración, y cambió un poco la dirección del trabajo, porque ya de ahí seguí trabajando con el cuerpo, empecé sacando moldes de todo el que se dejara y hacer estas mallas y composiciones con partes del cuerpo. Estos son el hombro de un chico. eh, y esto lo estuve trabajando mucho rato, o sea, sacaba moldes de distintas partes del cuerpo de distintas personas y trataba de hacer estas mallas repetitivas, o sea, sí seguía con lo de la repetición y lo modular, que eso también pues lo he trabajado siempre, pero ya era con partes del cuerpo. Y me gustaba esto de que se desdibujaba un poco el cuerpo o no era tan fácil distinguir qué parte del cuerpo era. Y estaba en estas cuando me encontré unas fotos, que aquí está lo de la obesidad mórbida que decía ahorita, que se mencionaba ahorita. Y ahí me escuchan, que me tocó Sí, quitarme los sí, audífonos. sí, Va, sí, yo te estoy escuchando, sí. Señorita, va. Entonces estaba viendo una revista del National Geographic y me encuentro con unas imágenes sobre un artículo de obesidad mórbida, que las imágenes a mí me parecieron absolutamente hermosas, aunque el tema es un tema que es un tema difícil de manejar porque es una enfermedad y es una enfermedad grave y hace parte de las adicciones y que es como un estado que es muy triste llegar a él, pero las imágenes eran hermosísimas. Entonces, en un principio me gustó mucho, me llamó mucho la atención el cambio del cuerpo, la capacidad de transformación del cuerpo humano, cómo crece, cómo se estira la piel, cómo se pierde la simetría dependiendo de, como ya cuando se llega al momento de la obesidad mórbida, ya no se puede, muchas veces ya las personas no se mueven de donde están. Claro, el cuerpo empieza a crecer en formas particulares porque crece para donde hay espacio y no crece necesariamente simétricamente como es el cuerpo, sino que de acuerdo de para el lado que estés más inclinado o de, ¿no es cierto? Si está el brazo de la silla de un lado, entonces el cuerpo crece más para el otro, porque son muy estáticos, ya no se mueven casi nunca de donde están. Y cuando ya es muy excesiva la enfermedad, pues es que ya no se mueven nunca. Entonces eso me llamó mucho la atención, empecé a coleccionar imágenes y en términos del proceso del diseño, como que escogí tres procesos diferentes de cómo trabajo. Entonces, digamos, uno de este es, hay algo externo que me llama la atención. No necesariamente sé si va a llegar a ser vidrio o no. Yo estuve trabajando con imágenes unos 2 años con este proyecto. Coleccionaba y coleccionaba y coleccionaba imágenes y lo que hacía era este ejercicio de o quitar
o sea, oscurecer o recortar, quitando como las partes más, o sea, que te dan que te sirven como de guía para saber qué estás viendo, o sea, cabezas, manos, pies, y generar estas composiciones donde muchas veces no sabías muy bien qué parte del cuerpo estabas mirando. Esta extrañeza en el cuerpo humano me parecía me llamaba la atención. O sea, algo que es tan íntimo a nosotros mismos como es el cuerpo, no ser capaz de reconocerlo o de reconocer qué parte estás viendo, era algo que me llamaba mucho la atención o que me llama mucho la atención. Entonces estuve haciendo estos recortes como 2 años. Luego decidí volviendo o sea, como conectando con ese pasado de la ornamentación que yo había tenido y de estudio de la ornamentación y del patronaje y de los motifs, todo eso. Entonces empecé a generar estos patrones con fracciones de cuerpo y me gustaba de nuevo porque empecé a hacer papel tapices. Entonces algunas de estas instalaciones tenían, no sé, 6 metros de alto, o sea, llenaba una, así en una pared gigante. Y había algo por los colores y como por la suavidad de las formas que era muy atractivo a la distancia, pero una vez más cuando te acercas, que más o menos te das cuenta que estás viendo ahí entre sorpresa y rechazo, que era como lo mismo que yo había conseguido con esas otras formas donde se deformaba la forma tanto que esa extrañeza era algo que de lejos la persona se sentía atraída, pero cuando ya llegaba a la pieza de vidrio, el no poder asociarla, el no poder reconocer que era lo que estaba viendo, eso genera rechazo. Entonces aquí era un poco ese juego otra vez, de hay un lejos que te llama la atención, pero cuando te acercas, que medio te das cuenta de que estás viendo, pero no reconoces bien, otra vez generas ese rechazo y que a la vez apela a esta idea de cuando se pierde la proporción, la colección al final se llamó proporción del exceso. Ya cuando hay este exceso se pierde la proporción, ¿no es cierto? O se genera una nueva proporción dentro del cuerpo y es un desequilibrio que por un lado atrae por su extrañeza y por el otro lado repele por no ser capaz de reconocer. Entonces, estas instalaciones las hice un rato, pero me fui quedando sin imágenes. O sea, ya había buscado, de verdad ya había, o sea, tampoco es que haya tanta gente con la enfermedad y que tenga pues un caso de obesidad mórbida excesivo, no hay tantos en el mundo. Y un momento que me quedé sin imágenes y empecé a ver videos. Hay varios documentales sobre personas, empecé a ver videos con la idea de capturar pantalla para tener más imágenes. Claro, cuando estás viendo los videos te das cuenta que no solamente la persona tiene la enfermedad, sino su entorno por lo regular también no es el más sano y por eso es viable que la persona llegue a ese punto del exceso tal que otros te tienen que alimentar porque tú ya no te puedes mover. O sea, te tienen que traer el alimento. Entonces, de ver esos videos y tomar fotos, y hacer las capturas y ver que el entorno también está un poco, bueno, que el entorno también está bastante enfermo, ya llegó el proyecto de pronto otra vez entró en el vidrio. Y entonces hice estos espejos. Los espejos son los cuerpos, o sea, el espejo, el molde se hace basado en el cuerpo humano, pero como se espejea, también a la hora que lo ves deforma el entorno. O bueno, no deforma, esa palabra es equivocada. Transforma el entorno. Entonces era hablando de cómo esta, ¿no es cierto? Esta proporción diferente no solamente es en la persona que somatiza esta enfermedad o que tiene la enfermedad, sino su entorno está igualmente con otra proporción o con otro equilibrio o con otro orden, solo que no lo vemos y se ve reflejado en este cuerpo. Entonces empecé a trabajar los espejos y bueno, ya el proyecto se siguió como por este lado de los espejos a otras cosas. Pero bueno, este proyecto lo quería mostrar por lo que es un proyecto que empieza de una idea externa que va lentamente evolucionando hasta que llega a las piezas de vidrio. Entonces, bueno, esta es una colección que tengo y como les decía que también tengo joyería, muchos proyectos que se vuelven pues que son grandes y que son de diseño
se encuentran una salida en joyería también. Entonces, a partir de esas piezas salen estas piezas de joyería que ya son así como pequeños ombligos o pequeñas lonjitas y se llama Not Arbitrary, que se llama no arbitraria la colección de joyería. Porque también, claro, una cosa es lo que tú quieres representar con la joyería que utilizas y otra cosa es lo que la gente lee cuando te ve con esa joyería puesta. Entonces, ese cambio de discurso que también hace alusión a estos espejos que sí grandes, donde hay una transformación del espacio cuando lo ves a través del espejo. Entonces, aquí también hay, en la joyería también hay una transformación del discurso. Uno utiliza algo porque quiere mostrar algo. El que te ve lee de acuerdo a lo que tienes en su mente, entonces lee algo diferente. Entonces, también ahí está este desfase en el discurso. Entonces, bueno, también, y también aquí para mostrar que muchas de las piezas grandes encuentran salida eventualmente en joyería, en este caso con esta colección. Y esta es otra colección de joyería para mostrar otro proceso de diseño. A veces las cosas empiezan con una colección de joyería. Esta sale a partir de un proyecto que tuve que hacer para la universidad cuando estaba haciendo la maestría. Me sobraron un montón de botellas, no las quería tirar y de mirarlas decidí pues que podía hacer joyería con ellas. Entonces sale esta colección que empezó hace ya mucho tiempo que se llama Pico de Botella. Tiene varias generaciones. Arriba vemos la primera generación, que eran piezas más sencillas, que es el vidrio cortado y facetado. Abajo ya empecé a combinarlo con metal. Esto está todo montado en plata con baño de oro, que ya es como la segunda generación de esta colección de joyería de pico de botella. Claro, utilizo parte de la botella y me sobra todavía mucha botella, entonces empiezo a ver qué más puedo hacer con ella. Y esta fue una pieza que hice hace un par de años para un apartamento acá en La Condesa, pues aquí en Ciudad de México. Todos estos son cuerpos de botella, algunos están termoformados, algunos están enteros. Este apartamento es un apartamento muy lindo que tiene un cubo de luz bastante feo, entonces ellos querían algo que dejara pasar la luz, pero que distrajera de la vista horrorosa que hay detrás. Entonces hicimos esto que con la grata sorpresa que se refleja en el muro de al frente, que eso nunca pensamos que fuera a pasar. Entonces, además, esto pinta el muro de al frente con óvalos de colores, que se ve muy bonito. No tengo una buena foto de eso, lastimosamente. Y a partir también de este proyecto, entré en pláticas con Carapelli, que es una marca de aceite de oliva, y que me comisionaron este año. O bueno, yo ya venía utilizando esa botella para la joyería, coincido con la que maneja la marca para Latinoamérica en una comida. Entonces le cuento pues que hago la joyería y le gustó mucho la joyería, entonces me llaman y me invitan, bueno, o me dicen que quieren hacer algo con la joyería. Les digo que no, que qué pereza, que qué aburrición, que yo ya llevo haciendo mucho tiempo la joyería, que hagamos algo más. Entonces los convenzo de que me dejen jugar con la botella durante 3 meses, pues presento un presupuesto, un proyecto, todo el cuento, que me den botellas, que me dejen jugar 3 meses y que yo les desarrollo 8 piezas. Entonces hice varias luminarias, aquí hay dos de ellas, esto es hecho con la botella, que bueno, abro la botella, la aplano, vuelvo y la termoformo, entonces hice estas lámparas, hice también este biombo que está a la izquierda, a la derecha de esta, como lo acabamos de presentar, no tengo muy buenas fotos, a la derecha esta es otra, como otra lámpara o como escultura con luz, porque abajo hay una fuente de luz y en el techo hace una proyección muy bonita. Aquí es de día y no se ve. Entonces, bueno, este es un proyecto que acabo de terminar con Carapelli, donde utilizamos su botella y desarrollamos 8 piezas muy diferentes, algunas con luz, algunas sin luz. Y además para la presentación final invité a una chica de cine expandido, entonces hicieron proyecciones por toda la galería con lo de pues con la botella. Invitamos a alguien de música, hicieron música en vivo también con la botella y la galería
invitó a un chef que hizo helado con el aceite de oliva, entonces dimos helado con el aceite de oliva. Fue un proyecto muy bonito y fue una inauguración muy chévere porque además fue llevar la botella y el vidrio y el aceite como a un espacio creativo donde de pronto hay una parte gastronómica con el helado, hay una parte de, ¿no es cierto?, la acústica con la música que están haciendo, lo visual que están generando con las proyecciones de cine expandido, más los objetos que yo hice con la botella. Entonces fue como una experiencia muy circular, muy bonita, que sale todo a partir de una botella. Entonces ese es otro tipo de proyecto que hago. También de utilizar todo el vidrio reciclado para hacer la joyería. En la pandemia decidí que así como utilizo el desecho de otros, ¿por qué no utilizar mi propio desecho? Entonces empiezo con una colección que se llama Shift, que es toda la basura, porque el vidrio es muy caro, o sea, nadie de nosotros tira nada. O sea, ya que importas la hoja, la frita, la no sé qué, todo lo que te sobra lo guardas. O sea, todos los que tenemos taller de vidrio nos encontramos con que es que guardamos, o sea, somos incapaces de botar las cosas. Así sea un desastre lo que te salió, lo guardas, o que te sobró algo, lo guardas, o que estás haciendo una pieza y te sobran pedacitos de vidrio, los clasificas y los guardas. Entonces no solamente tienes un montón de basura guardada, sino que sino que le pagas renta, años. Entonces, en la pandemia, ante la incertidumbre y ante todo, dije, pues voy a usar mi propia basura y me senté y saqué todo lo que tenía guardado de años, lo organicé, lo clasifiqué y me puse así como tarea de voy a hacer joyería solamente con materia prima de mi propia basura, o sea, no voy a utilizar nada de materia prima nueva. Y esto es una cosa que lleva desde la pandemia y todos los años saco como unas 20 30 piezas de esta basura que me siento, juego y hago. Entonces, esta fue con la que empecé y esta fue una colección de pines que saqué este año y es también todo vidrio de desecho acá del taller. Esta fue muy bonita y se presentó al AJF, que es como una asociación de joyería internacional que hay con base en Estados Unidos. Entonces, esto fue una colección que se les presentó a ellos en una exposición que se hicieron con ellos. Y bueno, y otra, ya para terminar, que ya estoy un poco sobre el tiempo, otro proceso como para mostrar otro proceso de diseño que estamos manejando últimamente, que lo llamamos cuerpo exquisito. Viene muy, o sea, este es como algo que se ha ido destilando de otras cosas que hemos estado, ok, procesos que he estado haciendo, y aquí como que ya está tomando una forma más clara. Entonces, esto es una colaboración que se hace con Pedro Cerizola, que es estos son unos módulos de cerámica. Él trabaja todo con fórmulas matemáticas muy precisas, todo es modular. Entonces, él hizo estas piezas y me llama un día y me dice que quiere hacer algo conmigo. Estuvimos revisando todo su portafolio, escogimos estas piezas y las decidimos tomar como punto de partida. Entonces ya empezamos a ver qué podíamos hacer. Me interesó mucho lo de cómo él trabaja con las fórmulas matemáticas porque hay un grado de precisión increíble y de perfección y de repetición y modulación que era también por lo que teníamos mucho en común, pero le decía, se pierde esa parte subjetiva. O sea, todo es tan perfecto y tan formulado que la intervención humana empieza a volverse escasa. O sea, cada vez, o sea, la manera en que lo armas, de pronto ahí hay una intervención humana. Yo le decía, pero no hay esa cosa subjetiva de tomar decisiones porque me gusta, pues ¿por qué? Porque me gusta. Entonces, encontramos una manera de intervenir la fórmula cambiando unos parámetros, pero de que el cambio fuera, la decisión final fuera porque me gusta. Esa decisión subjetiva que deforma o que rompe el equilibrio o rompe lo predecible de la fórmula o rompe su simetría. Y entonces logramos como hacer esa incisión en la fórmula donde hubiera algo que entonces, como era arbitrario, los factores que poníamos
se pierde la simetría y esta perfección y la forma se distiende y entonces ya la interpretación la hicimos primero bidimensionalmente y ya después le fuimos metiendo tridimensionalidad, pero estas fueron las primeras, como las primeras interpretaciones que nos salieron de esas, ¿no es cierto? De esa primera figura que vieron, que acaban de ver. Este es como el resultado después de ese ejercicio. Y una cosa interesante que pasó acá, o una cosa que me gustó que pasó acá estas fueron las primeras piezas que hicimos fueron de este estilo, que luego nos llamaron, ¿no es cierto? De la segunda, bueno, otra que se hizo después fue esta, que fue para una casa en Panamá, que obviamente era siguiendo el mismo principio, pero ya pues una pieza muchísimo más grande. Y luego se hizo una muchísimo más grande que era para, estos son como los módulos. Esta inicial tiene 6 módulos y esta ya tiene, eran como 28 módulos creo, y esta que se hizo para un crucero tiene como 42 módulos. Esta parte para el crucero, la comisión era muy grande, parte se hizo en Estados Unidos, parte la hice yo acá. Esta parte que era para la pieza más grande, que es la que vamos a ver en esta foto, eso tiene como 7 metros, son 42 módulos. Es una de las piezas más grandes que yo he hecho, que está montada en un crucero que nunca voy a ver en mi vida y que como se hizo en Estados Unidos nunca la vi. O sea, yo vi el dibujo que mandé a Estados Unidos. Vi las fotos tipo esta que me mandó Estados Unidos y vi las pocas fotos que me mandaron del crucero como esta. O sea, nunca he visto la pieza en vida real y es una de las piezas más grandes que he hecho. Y es muy loco eso, o sea, llega un punto en el que tú ni siquiera ves tus piezas armadas y instaladas. Entonces, sí, esta pieza nunca la he visto en vida real. Pero bueno, esta pieza que se hizo y que había una segunda parte que se hizo acá en el taller para otra parte del crucero juega un papel importante porque vemos acá, o bueno, juega un papel importante en el proceso de diseño donde entra este juego del cadáver exquisito, porque para hacer la pieza, o sea, ya en la parte técnica de cómo hago la pieza, hay un paso, por ejemplo, que es el grabado en arena. Entonces se fusiona el vidrio, se le pone un stencil, ven que en el lado derecho hay unas piezas como con verde. El verde es el stencil que se llama Buttercut, que es como una pegatina, como gordita, colchonadita, tiene como 1 milímetro de grueso. Entonces se le pone eso que es, imagínense como un contact, pero gruesecito, y ya uno corta con el bisturí, quita lo que no quiere, deja lo que sí, y eso que sí es, funciona de protector, y tú ya te vas con chorro de arena y te vas comiendo el vidrio que no está protegido hasta que dejas salir el color de abajo. Y entonces cuando dejas salir el color de abajo, pues ya tienes este sandblast, ¿no es cierto? Para poder pintar esta calcomanía que pones, pues es color verde y hay que hacer una transferencia del dibujo. Y esa transferencia se hace a la antigüita. O sea, tú imprimes el dibujo, lo volteas, le pones thinner, la tinta se transfiere al colchoncito este, a la lámina esta, y bueno, ya cortas y ya samblasteas y haces el resto. En este lado a la derecha están todo lo que me sobraba del transfer, o sea, todas las fotocopias que yo pasaba el dibujo y que me iban sobrando y que las iba acumulando y que me parecía muy bonito lo que iban armando. Y entonces a partir que no, que fue sorpresa, o sea, que eso lo estábamos tirando ahí porque era el desecho y que de pronto un día que es donde la observación juega un rol muy importante, como la observación y la apertura, porque estás ahí de pronto dices como de estos patrones son todavía más bonitos que los iniciales que venimos trabajando. Y entonces hicimos una colección utilizando estas cosas que se iban armando con estos transfers desechados y salieron estas piezas que se llaman nébulas, que ya luego las hicimos en vidrio. Entonces es lo mismo, o sea, si ven acá, estos son 2 capas de vidrio que se fusionan, se le pone ese stencil que les mostré ahorita y se samblastea para que salga el color de abajo. Entonces salen estas formas de acá, que esta hubo una serie de piezas diferentes, ¿no es cierto? O sea, hay una así como esta que está aquí arriba y ya estas otras, que ya aquí es la interpretación en vidrio.
pero que salen de estos recortes que se iban acumulando y que yo no las hubiera podido pensar. Si esos recortes no se acumulan ahí, yo no doy con estas piezas. También de esta serie, que este es un paso, ese que les voy a mostrar es un paso antes que este. Entonces, primero se fusiona, como está en la izquierda, ya se dibuja la pieza, esto pues en digital, se manda al corte en chorro de agua y te devuelven ya los recortes. A estos recortes les pego la pegatina esta que les digo, que es esta verde de aquí abajo, y ya luego pues se hace el transfer y todo el otro proceso que ya les dije. A mí me regresan todo el chorro de agua, o sea, yo entrego la placa completa y me devuelven esto recortado y el desecho, ¿no es cierto? Todos los contornos. Y esos contornos, como les decía antes, uno no tira nunca nada porque ese vidrio vale un montón de plata y traerlo aquí es bien difícil y pues sí, nadie va a tirar nada. Entonces uno empieza a guardar eso y como para estas piezas más grandes, pues nos salían un montonal de estos, como que no sabíamos qué hacer con ellos y los empezamos a colgar para que no estorbaran y se generaban unos patrones muy bonitos o muy interesantes porque salían figuras de ahí. Y entonces sacamos una colección que se llama A partir del desecho, así se llama la colección. Y esta primera son retales, que esta pieza fue escogida para la Bienal de Vidrio aquí en México, que se presentó el año pasado. Entonces, y que se presentó también en la Feria de Arte de este año en Maco. Entonces sale esta pieza que se llama Retales y sale esta otra pieza que se llama Cumularia, que son piezas que no existen si no existe el otro proceso, o sea, que son piezas a las que es imposible llegar con papel y lápiz, que salen de lo que sobra de lo otro, que por eso el proceso lo estamos llamando cadáver exquisito. Esa colita que te sobra de ese paso anterior que hiciste es el punto de partida para esta pieza nueva que jamás se te hubiera ocurrido o podría existir sin ese paso anterior. Y de que tu mente no es capaz de llegar a ella empezando de cero. O sea, ahí hay algo interesante de cómo el no estar siempre dibujando, o sea, nuestro trabajo con el material nos permite esto, que cuando estamos trabajando como diseñadores sobre papel y lápiz, nuestro cerebro juega un papel muy importante donde hay una dirección que la da solo el cerebro. Acá la dirección es un diálogo entre el cerebro y el desecho de lo anterior, entre el cerebro y el material, entre el ser capaz de mirar y de ver y de encontrar. Y siento que te lleva a lugares más sorpresivos, que es por lo que no me aburro del material, porque como han podido ver en el portafolio, que es muy diverso, el material me va llevando a cosas que yo nunca hubiera esperado, como por ejemplo fue el trabajo con espejos. O sea, si a mí 2 años antes de hacer esas piezas me hubieran preguntado, ¿harías algo con espejo? Yo diría, ay, no, qué mañezada, horrible los espejos. 2 años después me tienen trabajando con espejos que hasta el día de hoy trabajo, que esa colección empezó como en el 2015. O sea, 10 años después todavía hago cosas con espejo y hago joyería con espejo, que eso fue una sorpresa a partir de un proceso de diseño y que que esta pieza la acaba de comprar el Chrysler Museum en Estados Unidos, que tiene la segunda colección más grande de diseño contemporáneo en vidrio. O de, bueno, no, perdón, la colección es la segunda más grande después de Corning de vidrio contemporáneo. Y ellos acaban de comprar esta pieza, cosa que me dio muchísima felicidad y que es una pieza muy bonita porque es el desecho de otra pieza. Y también, ¿se acuerdan que les había dicho que para poder hacer las piezas hay que hacer el transfer? Entonces uno tiene que fotocopiar, voltear, transferir y para las piezas iniciales, que son estas, las figuras eran más grandes y más fluidas, más continuas. Entonces salen este tipo de pieza. Para esta pieza, para que me cupiera, pues ya ven que está como más nudo y más entrecortado. Entonces los desechos que me salieron de transfer fueron ligeramente diferentes porque ya eran estos recortes menos fluidos, a donde hay una forma todavía más seccionada, más fraccionada, que también cuando se empezaron a acumular me gustaron mucho y entonces decidí que quería hacer grabado, bueno, me pareció interesante hacer grabados con ellos. Entonces aquí a la derecha tenemos las placas de vidrio para grabar, o sea, como para hacer grabado tradicional en papel, pero en vez de usar placa metálica se puede utilizar placa de vidrio.
Entonces, aquí estoy en una colaboración que hice en Estados Unidos con un grabador que la acabamos de hacer ahorita en agosto, donde a partir de estos dibujos preparamos diferentes placas y estos ya son los grabados que sacamos, ¿no es cierto? Ya en papel, ¿no es cierto? Entonces, el de la derecha es utilizando pues papel blanco y el patrón está más en el color. Y en el lado izquierdo utilizamos papeles de estos que hacen, el chico acababa de venir de Turquía que aprendió a hacer papeles de estos que se hace como cama de agua y haces pintura arriba y haces figuritas en la pintura. Entonces traía unos papeles muy bonitos y ya pues con tinta negra sacamos esta serie de grabados que todos son piezas únicas y que vienen del desecho pues que el patrón o el diseño viene del desecho de estos papeles de transfer de hacer esas otras piezas. Entonces, bueno, aquí era también para mostrarles el proceso de diseño. Esto es una de las últimas, esta es una de las últimas series que saqué, ahorita estas de grabado y el proyecto con Carapelli, el del aceite de oliva de las piezas con la botella de esa marca de aceite. Y bueno, y en eso voy en este momento. Entonces, pues sí, y que ya se acabó el tiempo, entonces, pues eso es todo por hoy. Perdón, es mucha información y un poco va y viene, espero no haya sido muy confuso, pero era para mostrarles un poco cómo se desarrollan los proyectos y diferentes tipos de proyectos que se desarrollan en paralelo en el taller. Bueno, Luisa, no, pues la verdad, muchísimas gracias en esta magnífica maratón de un proceso tan interesante y me gustó muchísimo verte en acción, en acciones como dando la charla y ver todo este proceso que me parece que nos abre muchas puertas a partir de, primero de la investigación-creación, que es uno como de los ejes fundamentales que tenemos como en el semillero, y más pues con esta materialidad pues que a todos nos tiene fascinados, que es el vidrio y más que todo también la transparencia. Entonces, me gustaría como abrir el micrófono para que los que estamos en sala, los que están en sala puedan hacer algún tipo de preguntas contigo, ¿cierto? Para que pueda haber como un tiempo y al final yo hago una pequeña, un remate final. ¿Te parece? Listo. Bien, entonces abrimos el micrófono. El que quiera hablar, levante la mano. Ana, tienes la palabra. Ana María. Hola, hola, soy Camilo. Es que estamos aquí los dos. Ok. Hola Camilo y Uy, Ana no, María. hola, hola. Uy, no, pues primero quería felicitarte porque, uy, no, como que me abriste la mente a muchas posibilidades y también con muchas preguntas, pues que yo sé que es un tema extenso, pero pues de pronto más adelante se pueda profundizar, pero me pareció muy interesante como esto de que como que la propia materialidad te fue hablando para que fueras haciendo más obras, por así decirlo. Me gustó bastante eso y no entendí muy bien lo del sticker, o sea, como que no quedó muy claro, pues de pronto se entiende más viendo cómo se hace, pero me pareció muy interesante, muy chévere todo tu trabajo y también me pareció muy loco esto de que hiciste una pieza tan gigante y la mandaste a hacer y bueno, y esto y que no la conoces. Entonces, como que, uy, qué loco eso, como que el límite es el cielo, dicen por ahí. Y ya. No, muchas gracias. Sí, los procesos a veces es difícil de explicarlos acá y como la plática es muy larga, pues como mostrar el paso a paso, pues se nos vuelve eterna, se nos vuelve un poco eterna la plática, pero en realidad se fusiona el vidrio, o sea, las dos capas de vidrio se fusionan y le pones un stencil que imagínate que es un vinil, recortas lo que no quieres, dejas protegido lo que sí quieres y con el chorro de arena se graba, o sea, se va quitando la capa superior de vidrio hasta que sale el color de abajo. Entonces, así puede ser uno como esos patrones lineales, bueno, que se hacen muchas cosas. Los primeros que sean ornamentales también se hacían así. Y el vinil
ese es el que para poder pintar el vinil se hace el transfer, ¿no es cierto? Se hace una fotocopia en blanco y negro que se pone boca abajo, se pasa a tiner o aguarrás y la tinta se imprime sobre el buttercut. Entonces te queda, o sobre ese vinil, entonces ahí te queda el dibujo y ya puedes tú ir cortando con bisturí siguiendo las líneas, bueno, que se imprimieron ahí, pues que se transfirió la tinta. Y lo que yo utilizo para los otros pasos son como ese papel fotocopiado sobrante que se va acumulando de basura. Me he vuelto muy afín a la basura. Entonces, bueno, sí, más o menos ese es el proceso en resumen. Ok, Ah, ok, ok. Igual, muchas gracias por la aclaración. Sí, ya tengo como más idea visual, por así decirlo, con la aclaración que me acabas de dar. Muchas gracias. ok. Ahí está. Bueno, ¿quién más? Ana también tenía una pregunta, creo, en el chat. No. No, era esa, Ok. era la Bueno, misma. ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, mientras van pensando la cosa, porque sí es importante aprovechar esta oportunidad que es única y más en el semillero y yo creo que para el material que estamos organizando con este espacio de entrevistas, me llama mucho la atención pues el proceso creador que tienes a partir en un momento de de este método que tú tienes desde la mirada cuando hay una ruptura a partir de una experiencia desde la performance, ¿no es cierto? Donde entras a interactuar con cuerpos y donde el cuerpo se vuelve presencia y a partir de eso haces un link muy interesante a partir de la enfermedad y esa enfermedad te lleva a un mundo escultórico y te lleva a un mundo también espacial, ¿no es cierto? Porque las formas, las masas, los volúmenes de estas personas que, como tú le explicas muy bien, el cuerpo crece como un fluido, como un lugar donde no se puede contener a partir de su, de su situación, te presta para empezar a tener imaginarios y eso mismo te lleva a pensar en el espacio y en el reflejo a partir de los espejos, porque no es la transformación del espacio, sino cómo el espacio entra dentro de la forma y genera nuevas representaciones. Entonces me parece que eso es maravilloso y que te lleva siempre a estar pensando en el material y yo no me gusta mucho la palabra basura, sino en el desecho, ¿no es cierto? En el fragmento que sobra, ¿sí? En el desperdicio quizás, que sí, todos guardamos y ojalá algún día conozcan mi taller, porque no solamente trabajo vidrio, entonces estamos como muy llenos de muchas cosas, pero el respeto por el fragmento y por el error o por el fracaso o por el desperdicio te lleva a hacer unas piezas tan maravillosas en pequeña plástica, en pequeños diseños que se pueden llamar, que se llaman joyas, pero yo lo veo más como joyas para microesculturas para el cuerpo, que es también una serie que yo tengo a partir de estos elementos. En este orden de ideas, tú hablas de un momento que es la observación permanente, la observación inminente del entorno, de las necesidades que te dan, y una palabra que tú hablas que es la apertura, ¿no es cierto? La apertura no solamente del ojo para poder ver, sino para poder interpretar lo que tienes en tu entorno. Me parece que eso es muy importante en el proceso creador que nos planteas y que estoy muy de la mano con eso para estar dispuesto. Yo creo que es el estar dispuesto a encontrar, yo la llamo una escenografía silenciosa, ¿cierto? Eso que uno está continuamente haciendo en su propio performance escultórico o artístico, pero poder interpretar que lo que nos está rodeando nos sirve para poder comunicar. Y vemos esos moldes, esos espacios periféricos de los cortes que se hacen con las diferentes técnicas, como el chorro de agua, el sandblasting, esos opalizados que logras a partir del grabado mismo en vidrio, te llevan también a poder sorprenderte. Y creo que para todos esto es importante y comparto contigo eso mismo,
que si en todos mis procesos también, si yo no tengo un momento de sorpresa, no seguiría trabajando. Yo creo que ahí es donde verdaderamente estamos como conectados en el mundo de la materialidad, de la transparencia y de la creación. Entonces, anoté muchas categorías, muchos elementos a partir de la afectación de los objetos, a partir de lejos y cerca de las piezas, y cómo también estás pensando en un público. Y otro aspecto que me llama también la atención, que no estás trabajando solo, ¿cierto? Nosotros tenemos como una tradición eh, de estar solos en el altillo, ¿sí? Produciendo como genios, pero cuando tú te involucras con cineastas, a partir de también tu formación, cuando estás trabajando con performance, cuando estás trabajando con la empresa, ¿cierto? Cuando estás trabajando con el producto, cuando estás entendiendo el fluido, cuando estás entendiendo los puntos de conexión ante una propuesta de creación y llegar a mediar esas subjetividades, ¿no es cierto? Y hacerse preguntas que el por qué me gusta. Yo creo que cuando uno como creador empieza a preguntarse el por qué, creo que encuentra muchas respuestas. Entonces, no Yo sé ahí si hay... tengo, yo Sí, ahí te iba a decir que tengo como dos, bueno, de lo que has dicho. Hay una parte que siento que es importante, que es el diseño circular, que es algo que se lleva promoviendo mucho, yo creo, bueno, desde hace mucho, pero más en los últimos 20 años. Y tenemos un proceso en el que nosotros hacemos algo y que, bueno, aquí todo, pues yo en mi taller todavía lo practico un poco, ¿no es cierto? Se hace algo y ya que tiene el desecho, luego piensa qué va a hacer con el desecho. Que lo ideal es desde que se está haciendo ese algo, ya se le vaya buscando oficio al desecho por si hay que acomodar algo para que sea tan útil el excedente como el diseño original o el diseño primario. Entonces, esa práctica del diseño circular o de la creatividad circular, donde se está pensando tanto en no solamente en el objetivo primario, sino en el desecho, qué va a pasar con el desecho o en los procesos, los diferentes desechos que van dejando los procesos, en qué se pueden utilizar, ¿no es cierto? El polvo del vidrio que pules, la tira del vinil que arrancas. O sea, nosotros o acá en el taller, esas cosas entran en fase de juego donde no se tiran a la basura, sino así sea el vinil que se arranca, pues el vinil que se corta y ya no tiene que proteger el vidrio, sino el que va para la basura. Nosotros eso se va poniendo en el taller en diferentes lugares y entra como en la fase de observación y de juego, porque sí tenemos esta idea de que el ejercicio de diseño circular, como cualquier músculo, es una cosa que si usted la practica se va integrando al pensamiento. Al principio es un poco más lineal, donde usted termina y luego se sienta y mira lo que le sobró y dice, ¿qué hago con esto? Y eso, ¿no es cierto? Mientras más lo practique, ese espacio se va cortando y usted en lo que va haciendo ya va pensando en qué lo otro, qué va a surgir de lo otro. Y eso es importante tenerlo o sea, integrarlo, no solamente por nosotros, porque económicamente pues te favorece, sino en términos del planeta, ¿no es cierto? O sea, es importante cada vez reducir más el desecho. Eso por un lado, por otro lado también esto que yo hice en la pandemia de sacar todo lo que había guardado de hace 1000 años, se vuelve un poco un estudio de archivo, porque cada pieza que usted saca es una memoria. Y es una correcto. memoria, es la historia completa. Usted tiene la historia de portafolio, usted entra a mi página web y ahí esa es la versión de éxito, es la versión Instagram, donde yo soy feliz y exitosa. Y usted viene a mi taller y abra las cajas y son las lágrimas, ¿no es cierto? Todo lo que no salió, todo lo que se dañó, todo lo que, dinero perdido, tiempo perdido, ideas que no llegaron a nada. ¿No es cierto? Está como esa otra parte de la historia que es también muy importante y que nosotros vamos olvidando porque nos quedamos viendo lo que sí y se nos va olvidando lo que no. Entonces también ese sacar y organizar y clasificar y recordar, empiezas a ver patrones, empiezas a ver
como intereses, empiezas a acordarte de cosas, es como una historia más completa del desarrollo del taller que no, que es mucho más valiosa que la que se ve en el portafolio, que es solamente como el lado feliz. Este otro lado trae una historia como más jugosa, diría yo, y más real, porque es el aprendizaje. No, no el éxito, sino el aprendizaje. Son todas esas lágrimas y sudor y desgracias acumuladas que es lo que te ha hecho lo que eres hoy. Lo otro es solamente el resultado, este es el trabajo. Entonces, eso es un ejercicio interesante que ese ejercicio de archivo yo creo que todo el mundo lo debería hacer como ese inventario, de cada tanto haga ese inventario, porque ese es realmente, ahí está el valor de lo que somos, porque es lo que hemos aprendido. Lo otro es lo que tratamos de vender para que nos sostenga. Pues que qué bonito que lo logramos, pero es ya el producto, este es el proceso. Y, ay, dijiste otra cosa, pero ya se me olvidó. Ah, había otra Bueno, cosa que dijiste al final. Bueno, sí, no me acuerdo ya en este momento. ok, bueno, pero sí también me parece interesante reflexionar sobre cómo es que yo creo, ¿no? Cómo es que yo, cuál es mi proceso creador y más cuando estamos en formación y cuando estamos enamorándonos y estamos entendiendo las materialidades. Y no hablo directamente sobre el vidrio, sobre todas las materialidades, por eso yo soy escultor. Entonces, porque la tacticidad y el estar en contacto con los materiales son los que me permiten poder buscar un campo de la felicidad en el existir. Entonces, la pregunta es también esa, ¿no? O sea, ¿cómo desde ahora, para los que nos están acompañando, pensar en eso, ¿no? Pensar es cuál es mi método, cuáles son mis intereses, cuáles son mis preguntas, ¿no es cierto? Para empezar a crear imágenes intimistas, procesos, ¿no es cierto? Que puedan encontrar respuestas, porque en cada, así como hay una obra exitosa con una gran historia o con una historia inventada, ¿no es cierto? También puede llegar a haber una historia que está en tras bambalinas, donde verdaderamente está la lágrima, el sudor, el esfuerzo, la sangre derramada, porque nosotros también con vidrio nos cortamos. Entonces hay muchas cosas que quedan en esa arqueología que tú llamas particular o personal en la memoria de cada fragmento. Ya me Bien, acordé que era lo otro que iba a dime. decir. En la parte, hay una parte muy importante de las colaboraciones y uno se acostumbra a ellas y uno empieza a buscarlas dependiendo y es ver lo que tú haces a partir de otros ojos. O sea, cuando uno lleva mucho tiempo en una práctica, sí hay ciertas como recorridos que son los que nos acostumbramos y uno ya tiene sus caminos. El cerebro los va generando y de una manera inconsciente uno los transita. Y esto te detona esto y te lleva a esto y se vuelve casi que como esa fórmula matemática donde el resultado es predecible, porque es acorde a tu cerebro que es el que lo genera. La colaboración es este acto disruptivo, porque entra algo que se te atraviesa en ese tránsito lineal al que estás acostumbrado. Entonces, por ejemplo, para lo del aceite de oliva, claro, ellos se acercan, la idea inicial es, a partir de la joyería que yo ya hago, generar un promocional o algo que ellos puedan utilizar para publicidad. Yo les vendo la idea de que no, ¿para qué si eso ya lo estamos haciendo? Eso no tiene mucha gracia. Hay que generar todo un universo nuevo a partir de la botella que sea mucho más diverso que solo joyería. Les gusta la idea, me dicen que sí, me aceptan el presupuesto y claro, tú ya dices, chévere, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No es cierto? Ahorita lo tengo que hacer. Invito a esta chica con la que yo ya había colaborado, que es Elena Pardo, que es una de las figuras como prominentes aquí en México de cine expandido. El cine expandido es el cine de narrativas no lineales que utiliza mucho proyectores viejitos y como grabaciones viejitas y filtros de luz para deformar lo que están proyectando. Entonces se hace mucho proyecciones en vivo donde ellos construyen narrativas no lineales a partir de un collage de imágenes alteradas muchas veces por filtros que ellos mismos generan, pues que ellos mismos construyen
se vuelve como una narrativa muy poética. Yo con ella ya había hecho un par de proyectos, yo la invito, o sea, ya que me traen el montón de botellas, ya que recorto y pico y medio juego, pues como una primera etapa de juego, la invito a ella, se trae sus proyectores, retroproyector, todo así como cositas, juguetes viejos, y la dejo que juegue aquí días, ¿no es cierto? Y ella empieza con las linternas a proyectar y a mirar. Claro, estás viendo el vidrio en otra escala, porque lo que tú tienes de este tamaño ya lo proyecta del tamaño de un muro gigante. Ujú. Y el defecto o el detalle que era de este tamaño de pronto es una cosa así. Y con el movimiento empiezas a ver otras cosas. Y la idea mía, pues que era esta invitación, pues también era un plan con maña porque era como necesito como estrujar el cerebro Otra para que puedan dimensión, salir cosas nuevas. claro. Y yo como si vengo trabajando con botella desde hace rato, porque si la joyería, que si la ventana, que si la no sé qué, mi mirada ya está muy viciada y ya veo lo mismo siempre. Entonces la idea de que ella viniera era yo poder a través de sus ojos encontrar algo nuevo, porque los míos ya ven lo mismo, ya lo llevan viendo mucho rato, ya ven lo mismo, ya no ven cosas nuevas. Si alguien de afuera no viene, voy a hacer lo que ya llevo haciendo, o sea, con pequeños cambios, pero seguro van a salir cosas muy parecidas. Y el que ella hiciera ese ejercicio, muchas de las piezas que desarrollamos las desarrollamos a partir de las proyecciones. Era como, Ujú. eso que estás proyectando me gusta, ahora hay que hacer la pieza que lo va a generar, ¿no es cierto? Ahora este juego que estás aquí, hay que volverlo una pieza, ¿no es cierto? Materializarlo. Sí, entonces las colaboraciones sirven para eso, son un elemento disruptivo en tus tránsitos rutinarios en tu proceso creativo o en tus caminos conocidos dentro del proceso creativo. Y por eso es importante cada tanto invitar a alguien a que venga y te desorganice la cosa.